de la literatura aquí en Todos en Cuero, de la mano de Marina Arias, la lectora amigable que hoy nos trae. Hoy les traje otra perspectiva sobre el cuento. ¿Se acuerdan que la otra vez les dije que no era solamente la idea de Piglia, las dos historias, sino que hay como diferentes maneras de entender qué tiene que tener un cuento, qué es lo que hace que un cuento sea un buen cuento, esas cuestiones? Y lo que traje hoy es un artículo de un escritor argentino que falleció hace cerca de 2 años, Marcelo Cohen, que es considerado como el que cambió el cuento fantástico en la tradición argentina y latinoamericana, muy alejada de perspectivas realistas y muy vinculado al absurdo y al humor. Ajá. Y a las historias en las que no hay historia, ¿no? Va por esa línea medio copy, medio aira, en ese lado donde el pacto de lectura no es lo que te cuento pudo haber ocurrido. Ajá. Bueno, Marcelo Cohen, además de escribir cuentos, novelas y ser traductor, escribió muchos ensayos. Y entre ellos escribió este artículo que traje que se llama Lo que un buen cuento ofrece. Sí. Que ya de entrada se nota que dice lo que un cuento ofrece, no habla lo que debe tener, no hay una cosa del deber ser. Ah, ok. ¿No? Así se llama el artículo, lo que un buen cuento ofrece. Lo traje literalmente para ir leyéndoles algunas partecitas, ir frenando y pensando, porque la verdad es que vale la pena y es cortito aparte, son 4 paginitas. Ajá. Arranca así. Todavía, aunque ya sea algo tarde, se oye repetir que la novela puede ganarle al lector por puntos, pero el cuento debe dejarlo knockout. Ajá. Que es algo que decía Cortázar, ¿se acuerdan? No sé si sabían, si no es esta idea de la novela tiene como tiempo y el cuento tiene que ser como un cross a la manera. También habla como de un mayor esfuerzo, ¿o no? Sí, total. ¿Para qué? Para el cuento, para el golpe de knockout. Claro, ahora justamente Cohen cuestiona esta idea de que te voltea, pero además pensé que lo decías en el sentido de que la novela de alguna manera te arropa o te protege o te invita a sumergirte en un mundo, y el cuento es más demandante, como que es un ratito y te abandona. Tiene que ser efectivo. Exactamente. Bueno, esa es una de las ideas que justamente, o perspectivas que justamente no es la que tiene Cohen, que, bueno, cita esta famosa historia de los puntos o el knockout, y lo que dice es que hay 2 escritores que él admira y que son distintos entre sí, como son Macedonio Fernández y Burroughs, que plantean una idea distinta, que es que hay que conmover integralmente la conciencia del lector, que tiene que ver con conmover sensualmente y hasta dice después como sexualmente, como una cuestión así integral. Ajá. Y no pegarle al otro, ¿no? Esta idea de por knockout es como algo que sí, que es como agresivo, como en un punto, sí, claro. La metáfora es como medio freudiano eso. Total, sí, re freudiano. Lo que dice Cohen es: parece claro que esa conmoción no debería parecerse en nada, lo de conmover la conciencia, ¿no? Esto que él toma como, bueno, yo voy a ir por esta línea, me gusta más lo que dicen Macedonio, o lo que dijeron Macedonio y Burroughs, de conmover integralmente. Ajá. Esa manera de conmover no tiene que ver con un cascotazo en la cabeza, dice Cohen, que sería esta idea del knockout, como que ¡pum! Sí. te golpea. Prefiero el combate que se entabla entre el lector y el autor de un modo mental, o mejor dicho, o mejor todavía, que el éxito o el fracaso del autor se parezca al de un buen anfitrión. Ajá. Por eso esto de lo que ofrece un cuento. Aquí le ofrezco este lugar, acá está como haciendo como una cita, aquí le ofrezco este lugar. ¿Le gustaría vivir en él una temporada? ¿Y qué le parece la idea de volver más adelante? Esto, bueno, ¿qué tiene que ofrecer un cuento para ser atractivo al lector? Ajá. Que no sea esto de atacarlo, tirarle por la cabeza cosas. Exacto. Un knockout es cosa de mucha habilidad y bastante potencia, pero un cuento puede no ser una pieza de habilidad, dice Cohen. Desde mi punto de vista, un buen cuento es el que ofrece una sensación verdadera. Y ofrecer una sensación requiere haber sentido o tener la nostalgia de haber sentido o haber pensado un sentimiento.
Esas cualidades no son exactamente técnicas, son del orden de lo sensual, quizás de lo sexual. Las sensaciones verdaderas son poco comunes en un mundo lleno de mediaciones estridentes, dice. O sea, empieza como a separarse de esa idea de algo efectista. Sí. Dice, bueno, un buen cuento tiene que ofrecer una sensación verdadera que conmueva integralmente al lector. Y ahí lo que dice es que la cuestión está de conmover o despertar la sensación del lector. Históricamente se divide en dos grandes grupos que él caracteriza de este modo. Hay un grupo que sostiene que el cuento es una representación profética, es como algo simbólico, esto de, bueno, tiene que despertar una sensación verdadera a través de hacerte asociar con algo más profundo. Esta idea de la epifanía, ¿no? Sí. Como una idea romántica del cuento, digamos. Como que él dice, bueno, toda una tradición dice el cuento tiene que despertar esa epifanía romántica en el lector. Y la otra corriente, a las cuales las dos él se va a separar de esas dos maneras de entender el cuento, es la que cree que tiene que ser un dispositivo perfecto, una maquinita, un artificio que funcione como un relojito. Sí. Él dice, hay que salir de esa dicotomía de pensarlo como o una epifanía casi religiosa o un artefacto donde no hay ningún tipo de contenido que se transmita ni que se haga sentir al lector, sino que lo que hay es un artificio. Claro. Hay que salir de ese falso dilema. Y dice, hay muchos autores que salieron de ese falso dilema de como el contenido o la forma, o sea, lo que me transmite el cuento o cómo está construido desde el punto de vista de las palabras usadas y las estructuras. Y dice, por ejemplo, Kafka, Cheever, Felisberto Hernández, hay un montón de autores que no cayeron en ninguna de esas dos cuestiones. Claro, estaba pensando en Kafka, que es muy raro, está afuera de esto. Exacto, no es ni hay algo que se esté como disfrazando, transmitiéndose por, digamos, como una verdad absoluta por debajo de lo que te está contando, ni tampoco hay algo de relojería. No. Sino que justamente es esta tercera posición, le vamos a decir así. Dale, que nos gusta, siempre nos gustan las terceras posiciones. Lo que dice Cohen es que los cuentos que le interesan a él son cuentos que abjuran de la perfección, a veces son escenas dispersas, como si hubieran soñado, sin conseguirla del todo, una forma todavía desconocida. A veces el camino hacia la sensación verdadera da un largo rodeo por lo fantástico, o sea, a veces para lograr esa sensación verdadera en el lector, se pasa por lo fantástico, a veces se pasa por el realismo, o como que ahí también, no ponerse rígido en cuestiones de géneros, si tiene que ser, el cuento tiene que ser el pacto de lectura realista o puede ser fantástico. Creo que en ese punto también vale lo que decía Cortázar, de que no es que escriban cuentos fantásticos, Cohen, Cortázar y tantos otros, sino que en la realidad aparecen elementos fantásticos. Claro. Digamos, no es que yo estoy escribiendo un cuento fantástico, sino que la realidad es así. Y lo que dice es que no existe, digamos, una vez que está escrito un cuento, el camino que se eligió, sea pasando por lo fantástico, sea realista, lo que sea, se vuelve, lo voy a decir yo, esto lo digo yo, no lo dice Cohen, pero se vuelve inexorable. Un buen cuento... Vos, una vez que lo leíste, tenés que tener la sensación de que lo que pasó no podría haber pasado otra cosa que lo que pasó en ese cuento. Sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Como que previamente todo es posibilidad en el cuento. No es que hay un solo camino como predispuesto, preparado para el cuento. Pero una vez que el cuento está escrito, cuando vos lo lees, tenés que sentir que no podría haber pasado otra cosa y no podría haber terminado de otro modo. Pero también está la otra teoría de que cuando... O sea, yo por ahí leo cuentos y cuando termina, digo, no puedo creerlo, me llevó a otro lado, terminó de una forma abrupta, grotesca. No, yo no esperaba que llegaba ahí, digo. No, pero no una cuestión de que esperabas. Justamente la expertise está en que vos te sorprendas, pero al mismo tiempo que te sorprendés, sentís que es como... Claro, no podría terminar de otra manera. O sea, te sorprende, no lo puedes prever. Es necesario. Pero se vuelve necesario en el sentido lógico de viste que es contingente o necesario. Sí. Bueno, los cuentos, cuando uno los termina de leer, tienen que resultar necesarios en el sentido de no podría haber pasado otra cosa.
En ese sentido es... Más allá de la sorpresa o falta de sorpresa. Claro, te tiene que sorprender, pero no podés sentir, pero podría haber terminado de otra manera. No, tiene que ser inexorable eso, Sí. eso que ocurre. Y en ese sentido también es que Cohen se refiere a una especie de tercera posición. Igual estas categorizaciones, Bueno, todo es sí. bastante más lábil. Pero sí esta idea de que no sea ni que el cuento tiene que transmitir una epifanía profunda, simbólica, ni que sea un puro artificio donde funciona como un mecanismo de relojería. Lo que dice él es que los cuentos, para él lo que un cuento tiene que ofrecer es la asociación entre dos cosas que previamente no parecerían asociables. Voy a dar un ejemplo. Él tiene una novela que se llama La ilusión monarca, Marcelo Cohen, una novela corta de 20, o un cuento largo, como quieran, yo creo que es una novela de 20 páginas, en la que hay una cárcel que está al borde del mar. Ajá. En principio, ahí hay algo del orden del absurdo, ¿no? Como estas cosas, dos cosas asociadas bien distintas, que es la idea de una cárcel, donde los presos se pueden meter al mar y hay otra vez esta cosa kafkiana. Supuestamente hay unos paredones que por la playa que delimitan, Claro. pero la cárcel está sobre el O mar. sea, el preso se mete al agua. Claro, No y es como Puede Alcatraz. nadar en- no, es como que Está parte abierta de hacia la el vida mar. del preso es Es ir estar a en la la playa. playa. Claro. Claro. Entonces está esta cosa de asociar dos cosas que en principio No tendría que no ocurrir. tendrían que ser Porque asociables. es el disfrute de la playa, digamos. Ese disfrute es la libertad y es esta cosa de ¿por qué vas a estar preso si estás en la playa? Y sin No hay embargo vos manera de lees, estar preso estando en bueno, la si vos lees la ilusión monarca, Ajá, te das cuenta que hay modo de estar preso en la playa. ajá. Y ahí es donde empieza como esta cuestión también medio kafkiana, ¿no? En esta novela en particular de Cohen y en mucho de su literatura. Entonces él lo que dice es eso, no escribo literatura autobiográfica, esas cosas, no parto de anécdotas personales, sino que lo que parto es de dos imágenes que en principio no tienen ningún tipo de vínculo para encontrarle el vínculo y despertar esa sensación verdadera de que cuando lo lees decís, sí, hay una cárcel que puede estar en el mar. Mira. Ahí está esta idea de lo que un buen cuento tiene que ofrecer, es ese sentimiento completo a partir de generar como cierta casuística, como causa, como de causalidad entre dos cosas que en realidad no tienen nada que ver. Bueno, ¿les gustó? No, me encantó. Sí, me deja pensando. Qué lindo. Piénsenlo, después voy a ¿Y traer nos otras tomás cosas. la semana que viene? Sí, les voy a tomar el examen, voy a traer otras perspectivas, pero quería esto de empezar a pensar en términos como de terceras posiciones o de otras posiciones que no tienen que ver ni con esta idea de que sea todo como el contenido o lo simbólico o el mensaje, ni que tampoco sea puro juego literario, pura mecánica artificiosa. Y además les recomiendo todo lo de Marcelo Cohen, que está buenísimo. Muchísimas gracias, No, Marina gracias a Arias, la lectora amigable. Ya volvemos.